Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Hola. Buenas noches, doctora. Buenas Buenas noches, doctora. noches, doctora. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, doctora. Sí, Perfecto. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que es el de infecciones urinarias, ¿ya? Quería preguntarle si ya vieron todas sus notas, las subí y ¿pudieron ver sus notas? Se- Sí, doctora. La mía lo logré. qué bien, ya. Entonces, el examen estuvo fácil. Algunos sacaron excelente nota, otros no tanto, pero ya van a poder recuperar en los siguientes parciales. Lo que les voy a recomendar para los siguientes exámenes es que escriban bien sus nombres claros y que cuando lean las preguntas las analicen bien, ¿no? Porque si bien el examen estuvo fácil para algunos, a otros parece que le falta un poco de lectura de comprensión porque no, como que no entendieron algunos las preguntas, pero en general el examen estuvo bien, estuvo fácil, ¿no ven? Y entonces vamos a hablar de lo que es infección urinaria. Las infecciones urinarias tienen una elevada prevalencia dentro del ámbito de la consulta externa y del ámbito hospitalario. Eh, Afectan a cualquier tipo de personas, ya sea adultos, jóvenes, ancianos, niños, neonatos, en cualquier rango de edad y género, tanto a nivel comunitario como a nivel intrahospitalario o a infección asociada a servicios de salud. El diagnóstico es clínico principalmente, o sea, con la clínica vamos a poder diagnosticar esto. Y lo vamos a confirmar ya sea por una tira reactiva o por un urocultivo, lo que hace posible iniciar un tratamiento antibiótico inmediato de forma empírica. ¿Qué quiere decir? Que podemos iniciar un tratamiento cuando existe una fuerte sospecha clínica de una infección urinaria. Los síntomas son muy frecuentes, ahora vamos a ver eso. Y en este tema lo más importante que quiero tocar es tal vez romper dos paradigmas que nos han enseñado desde siempre, pero que han ido cambiando en los últimos tiempos y que hay que, bueno, adecuarse a ellos, ¿no? Son cosas que han ido cambiando, que antes nos enseñaban de una manera, pero con el paso del tiempo, como en todo, hemos visto que bueno, no era así. Por ejemplo, vamos a ver que entre un 50 a 60% de las mujeres adultas van a padecer un episodio de infección urinaria sintomática a lo largo de toda su vida. Y son la causa más frecuente de bacteremia de origen comunitario y responsables del 5 al 7% de las sepsis que requieren ingreso a terapia. Es decir, la infección urinaria eh, es una de las causas más frecuentes de infecciones a nivel general. Ustedes saben que las infecciones respiratorias son las que tienen mayor prevalencia, mayor incidencia dentro de toda la población. Y las infecciones urinarias también tienen una gran parte de población que afectan, tal vez por debajo de las infecciones intestinales, pero afectan a una gran cantidad de personas. Y sobre todo entender que los pacientes que tienen una infección urinaria tienen un rango muy amplio de clínica y de no estadios, pero sí de maneras de presentarse, ya sea de una manera leve, sumamente leve, o incluso existe la bacteriuria asintomática, o presentarse de una manera
muy grave como lo es una urosepsis que requiere ingreso a terapia intensiva. No es raro ver a pacientes, sobre todo en ancianos y, bueno, también neonatos, ¿no? Personas inmunodeprimidas que ingresan a terapia intensiva solamente por una infección urinaria. Y uno de los paradigmas que, bueno, hay que romper en estos últimos tiempos es que, por ejemplo, este grupo de este proyecto que es la Human Microbiome, que surge como una iniciativa en el año 2008 y que tiene evidencia y que pone de manifiesto que existe una microbiota urinaria dentro de la población sana, o sea que existen gérmenes en el tracto urinario dentro de una población sana y que a su vez esta microbiota va a diferir o va a ser un poco diferente tanto de pacientes sanos como de los pacientes con trastornos urológicos. Esto es lo que va a romper todo lo que hemos aprendido hasta ahora de que la vejiga o el tracto urinario es un compartimiento totalmente estéril. Eso es totalmente falso. Ya con diferentes estudios se ha podido comprobar que existe microbiota, o sea, son gérmenes que son saprófitos, que no causan enfermedad. Existen gérmenes dentro de la vejiga, de los uréteres, y que, bueno, los tenemos ahí y ante cualquier trastorno podemos cambiar la morfología de estos gérmenes y, bueno, hacer que proliferen otro tipo de gérmenes que sean patógenos. El microbioma urinario o urobioma es un órgano implicado en la fisiopatología de la enfermedad urológica. Entonces, una de las cosas, como les repito, de que hay que cambiar la idea es de que la vejiga es totalmente estéril. Tenemos dentro de la vejiga o del tracto urinario gérmenes que son saprófitos, ¿no? Como una microbiota urinaria. Así como tenemos microbiota dentro del intestino, también tenemos dentro de la vejiga. La secuencia masiva del gen que codifica la subunidad 16S del ARN ribosomal ha sido de gran utilidad para la identificación de bacterias no cultivables en la orina. No todas las bacterias que tenemos vamos a poder cultivarlas en un urocultivo. Existen bacterias que no pueden ser halladas en un urocultivo. Y en general, las bacterias más comunes que forman la microbiota urinaria en la mujer, por ejemplo, son Lactobacillus spp, y en menor grado que son la Gardnerella vaginalis, Streptococcus spp, Staphylococcus spp y Corynebacterium spp, o sea, sin especificaciones, ¿no? Y algunos autores también incluso han establecido distintos fenotipos de mujeres en base a la microbiota urinaria individual. Entonces, como ustedes ven, existen diferentes tipos de bacterias dentro de la vejiga o del tracto urinario, tanto en hombres como en mujeres, que van a ser parte de la flora normal de estos órganos. ¿Y cuál es la etiología de la infección urinaria? Bueno, cuando ya el paciente tiene una infección, ¿cuáles son los gérmenes más comunes? Y no, aquí no estamos hablando de la microbiota, ya la microbiota es otra cosa. El germen patógeno que infecta, que enferma, más común en las personas es la Escherichia coli, tanto en hombres como en mujeres, obviamente, ¿no? La E. coli es el uropatógeno más común, tanto en itus complicadas como en itus no complicadas. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con itus complicadas y con itus no complicadas. La infección por E. coli aumenta la probabilidad de recurrencia en 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente que se infecta con E. coli dentro del tracto urinario, frecuentemente o es muy común ver una recurrencia de esta infección a los 6 meses. También tenemos otro tipo de bacterias. En segundo lugar, por ejemplo, tenemos a la Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, que van a ir en menor cantidad produciendo infecciones urinarias, tanto complicadas como no complicadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas bacterias que son el Proteus mirabilis, principalmente la Klebsiella y el Corynebacterium urealyticum, son bacterias que van a producir ureasa.
Esta ureasa es una enzima que va a favorecer la aparición de litiasis, o sea, de cálculos infecciosos, de cálculos renales. Luego vamos a ver unas diapositivas de los tipos de cálculos que producen estas bacterias. Las tasas, hay que tener en cuenta las tasas locales de aislamiento que proporcionan los servicios de microbiología. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta cuáles son las bacterias frecuentemente aisladas en nuestros pacientes, en nuestro servicio, por ejemplo, en nuestro hospital, y comparar, vamos a ver que no son las mismas bacterias o los porcentajes de estas infecciones pueden diferir en cuanto a resistencias, pueden diferir, por ejemplo, de un centro a otro. Los del hospital Hermann Busch no van a ser los mismos gérmenes o la resistencia no va a ser la misma que del hospital materno infantil o que del hospital San Juan de Dios. Entonces, cada centro hospitalario, cada centro de salud, lo ideal es hacer un recuento de estos urocultivos y de estos gérmenes para ver qué gérmenes estamos aislando en nuestro servicio y cuál es la resistencia que tenemos para este tipo de gérmenes. Eso nos va a ayudar mucho en escoger un tratamiento adecuado, ¿no? Un tratamiento antibiótico adecuado. Por eso que las quinolonas se han eliminado como fármacos de primera línea o segunda línea en el tratamiento de las itus. Recuerden que las quinolonas son, por ejemplo, la ciprofloxacina, que es algo que normalmente vemos que se usa en el tratamiento de cualquier infección urinaria, cualquier paciente que tiene cistitis o que le duele para orinar, automáticamente le dan, ¿no?, una quinolona, que es la ciprofloxacina. Para usar cualquier tipo de antibiótico como tratamiento empírico de las infecciones urinarias, se acepta que la resistencia local al mismo debe ser en la infección urinaria baja, menor al 20%, y en la ITU de vía urinaria alta, mayor al 10%. Por eso que les decía que tenemos que ver o saber cuáles son los gérmenes que circulan en nuestra área de trabajo, en nuestro centro de salud, en el hospital o donde nosotros estemos trabajando, para ver qué gérmenes son los que se aíslan en los urocultivos normalmente, en nuestros pacientes, y cuál es la resistencia de estos gérmenes. Porque, por ejemplo, si vemos que en un centro de salud la E. coli tiene una resistencia mayor al 30% para, por ejemplo, la ciprofloxacina, para eso tenemos que ver muchos urocultivos y ver, ¿no? Si vemos que la resistencia es mayor al 30%, que se yo, en 100 pacientes, aunque nuestro urocultivo salga sensible a ciprofloxacina, por ejemplo, no deberíamos usarla porque la resistencia sería mayor, vamos a hacer mayor resistencia y probablemente el efecto del antibiótico no sea el adecuado, ¿ya? Entonces, para poder escoger un tratamiento o antibiótico, inclusive empírico, tenemos que ver las tasas de aislamiento del centro donde estamos, ¿no? Y eso ya lo van a ir viendo ustedes conforme trabajen, pidan urocultivos, pidan exámenes de orina y traten las infecciones urinarias, ver cuáles son los gérmenes más comunes y a qué son sensibles y a qué son resistentes. Como les dije, en cada centro puede ser diferente. Por ejemplo, nosotros en estudios que se han hecho en el hospital, hemos visto, por ejemplo, que en algunos casos la ciprofloxacina ya prácticamente está tenía bastante resistencia y no podríamos usarla. Por ejemplo, amoxicilina más clavulánico prácticamente tenía resistencia de más del 40%, entonces es importante ver las tasas de resistencia de nuestro servicio. Y que es importante ver la adherencia de la bacteriana de los uropatógenos, o sea, cómo es que estas bacterias van a ingresar o van a permanecer dentro del tracto urinario. La adhesión bacteriana a las células mucosas o uroteliales es un fenómeno importante que determina la virulencia bacteriana. Las enterobacterias uropatógenas son electronegativas, o sea, son como carga negativa, ¿no ven?
y son demasiado pequeñas para superar la repulsión o la carga negativa que tienen las células epiteliales. Entonces, para eso se arman de ciertos elementos que son los pilis o las fimbrias. Por ejemplo, los pilis, que son los como tipo pelitos que tienen las bacterias, ahorita las vamos a ver. Entonces, pili de tipo 1 se unen a las integrinas alfa 3, beta 1. También media la internalización de las bacterias a las células facetarias superficiales para formar comunidades o vainas bacterianas intracelulares, que quiere decir que estos pelitos que puede tener la bacteria, lo que va a hacer es ayudar a introducirse dentro de la célula y formar ahí, proliferar y formar las comunidades o vainas bacterianas intracelulares. Recuerden que si un germen se hace intracelular, es mucho más difícil erradicarlo con un tratamiento antibiótico normal, con una cipro, con una cefotaxima. Ya necesitaríamos un tratamiento más específico y más fuerte, ¿no? Y los pilis de tipo 4 que tienen la capacidad de retraerse a través de la pared celular bacteriana y tienen una motilidad de contracción. Entonces, se encogen y avanzan, se estiran, son como un gusanito, ¿no? Hacen el movimiento como de un gusanito estos pilis de tipo 4 para poder moverse a través de las paredes y subir desde la parte baja del tracto urinario hacia la parte más alta. Y aquí, como les habíamos dicho, lo que son los pilis y las fimbrias, entonces, la adherencia bacteriana de la E. coli, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que la E. coli sea patógena? Son las adhesinas y las fimbrias. Las adhesinas tienen una punta, están en la punta, en la superficie bacteriana, van a ser homólogas al antígeno 43 de la E. coli K12, y lo que va a provocar es un crecimiento de biopelículas, o sea, un film, para la persistencia de esta bacteria a largo plazo. Es como que las plastifica dentro de la célula, o sea, encima de la célula, para que no les pase nada con ya sea la orina que vaya saliendo o alguna otra cosa, incluso a los antibióticos, ¿no? Entonces le crea una película para poder proteger a estas bacterias. Y el sistema de adhesinas en todas las mujeres jóvenes con tracto urinario normal, podemos encontrar estas bacterias sobre todo en las mujeres, ¿no? Y las fimbrias, que son las que van a hacer la persistencia de la infección y van a aumentar la respuesta inflamatoria, pues, o sea, son las que causan probablemente los síntomas de la infección urinaria. ¿Qué es lo que van a hacer? Unirse a la membrana basal. ¿Recuerdan? Acuérdense de la primera clase, de la segunda clase, que es la membrana basal. Pero la membrana basal de los túbulos, ¿no? No del glomérulo. La membrana basal de los túbulos y de la cápsula de Bowman. Y va a alterar la contractilidad ureteral. Entonces, al no tener tanta contractilidad ureteral, los gérmenes van a subir sin ningún problema, ¿no? Bueno, otros factores de virulencia de la Escherichia coli es la presencia de flagelos que son necesarios como para la motilidad, la producción de una hemolicina que induce la formación de poros en la membrana celular, y aerobactina, un siderófono necesario para la absorción de hierro en el ambiente pobre de hierro del tracto urinario. ¿Esto qué quiere decir? Que la bacteria lo que va a hacer es perforar la membrana celular, introducir la aerobactina y con eso absorber sodio, todo el hierro que pueda de alrededor para poder sobrevivir, ¿no? Entonces va a tener resistencia a las propiedades bactericidas del plasma, la E. coli, y tiene también interacción con la microbiota vaginal. Y este es otro tipo de bacteria. Ahora vamos a hablar de lo que es el Proteus mirabilis. Como habíamos dicho, la E. coli es el germen más frecuente, el germen más frecuentemente aislado para todas las infecciones urinarias.
Y en segundo lugar tenemos la Klebsiella, en tercer lugar el Proteus mirabilis, ¿no? Pero el Proteus mirabilis, la Klebsiella y el Corynebacterium ureolyticum habíamos dicho que producen litiasis, que producen cálculos renales. Entonces, lo hacen a través de una enzima que se llama ureasa. ¿Qué es lo que va a hacer la ureasa? El Proteus mirabilis va a secretar ureasa, que es el factor de virulencia más importante, que va a alcalinizar la orina. Recordemos que la orina tiene un pH ácido, ¿cierto? El pH ácido de la orina se va a transformar, precisamente el pH ácido de la orina es para evitar la proliferación de las bacterias, ¿no? Para evitar la proliferación de la E. coli, o sea, como tipo acidificar la orina como para tratar de eliminar toda bacteria patógena que pueda subir al tracto urinario. Entonces, al alcalinizar la orina, va a hacer todo lo contrario, va a crear un ambiente ideal para que las bacterias proliferen. Y esta alcalinización de la orina va a formar cálculos que tienen una matriz proteica, va a tener proteínas, leucocitos, estrubita y bacterias. Y estas mismas piedras o estos mismos cálculos son una fuente permanente de bacterias. Entonces, una de las características, por ejemplo, de los cálculos en el Proteus mirabilis es la formación de estos cálculos que son grandes, que son gigantes, que pueden alcanzar toda la extensión de los cálices renales, ¿cierto? Entonces, tienen la misma forma incluso, que parecen un cuerno de alce, que son característicos del Proteus mirabilis. Entonces, cuando veamos este tipo de litiasis renal, este es un riñón normal, por ejemplo, un riñón normal que lo vemos en su corteza, aparentemente, su médula, y aquí viene la pelvis renal, ¿no? Y aquí están los cálices, esto negrito. Pero en el caso de una litiasis renal vamos a ver así totalmente blanco, ¿no? Eso es porque la formación o la precipitación de calcio y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo que esta ureasa va a producir cálculo? ¿Cómo una enzima nos va a producir semejante tamaño de cálculo? Lo que pasa es que esta ureasa va a dividir la urea. Recordemos que la urea está dentro del filtrado que vamos a tener en la orina. Entonces, divide la urea en amoníaco y en dióxido de carbono. La divide esta urea. Y al dividirse, ustedes ven que el amoníaco tiene la fórmula, por decir así, de NH3 y el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, lo que va a hacer este NH3 es tomar un ion de hidrógeno de la orina para volverse NH4 o amonio. Este amonio necesita una molécula de hidrógeno para mantenerse en NH4. Entonces, al quitar iones de hidrógeno de la orina, lo que va a hacer es disminuir esta cantidad de hidrógeno iones dentro de la orina, y lo que va a hacer es producir una alcalosis dentro de la orina, va a alcalinizar el medio, y como sabemos, la alcalinización de la orina va a dar lugar a mayor proliferación de bacterias, ¿no ven? Entonces, esta orina alcalina lo que va a hacer es precipitar, además de que es un medio ideal para las bacterias, precipitan como una reacción química los fosfatos, carbonatos, magnesio, y es por eso que se forman estos cálculos, que en realidad son una serie de precipitaciones de diferentes cálculos de todo tipo, que van a ir formando un cálculo gigante generalmente, o también podemos ver cálculos pequeños, y siempre que veamos cálculos es una fuente de bacterias, ¿no? Todo cálculo, todo paciente que tiene cálculos renales, ya sea arenilla, una piedrita, dos piedritas que podamos ver en una ecografía, por ejemplo, en nuestro paciente que viene con infecciones urinarias, es por el cálculo renal. El cálculo renal es como un medio de cultivo para todas las bacterias. Entonces, es muy frecuente que el paciente que tenga cálculos renales haga itus recurrente.
Y, por ejemplo, en eso tenemos que hacer el tratamiento tanto de la infección urinaria y de los cálculos renales para evitar una recurrencia de la infección. Y bueno, nos vamos a ir con lo que es la clasificación de las infecciones urinarias. Aquí existen, bueno, diferentes clasificaciones entre lo que es alta o baja, o la que es complicada, no complicada. Entonces, este es un resumen como de todas las clasificaciones que existen. A grandes rasgos, o así a grosso modo, lo que vamos a tener son itus complicadas y las itus complicadas y las itus no complicadas, ¿ya? Ahorita vamos a ver las definiciones de cada una. Pero bueno, las itus complicadas son las que se producen en pacientes que son gestantes, pacientes embarazadas, en hombre. Toda infección urinaria en hombre es complicada. Diabéticos, inmunodeprimidos, ¿no? Esas son las infecciones complicadas. Así sea una cistitis, que es una infección urinaria baja, o una pielonefritis, que es una infección urinaria alta, si es hombre o es embarazada, ya es complicada. Y las no complicadas, bueno, pueden ser cistitis, puede ser una pielonefritis o puede ser una itis recurrente. Esto, si tiene cistitis, pielonefritis o itis recurrente, no significa que sean complicadas, sino puede ser una no complicada. Ya, ahorita vamos a leer bien las definiciones. También pueden ser, por ejemplo, complicadas si son asociadas a catéteres, una infección urinaria asociada a catéter, que es otro capítulo en cuanto a las infecciones urinarias. La infección urinaria en hombres, como habíamos dicho siempre, es una infección urinaria complicada. Y la urosepsis. La urosepsis puede ser, puede darse tanto en las infecciones urinarias complicadas como en las infecciones urinarias no complicadas. De que existe más riesgo de una urosepsis o una sepsis de origen urológico en las complicadas, obviamente es mayor el riesgo. Y es menor riesgo de urosepsis en una no complicada. Aquí lo que quiero que entiendan bien, por ejemplo, en esta definición, y que siempre es motivo de que se equivoquen cuando se les pregunta, cuando tienen que exponer o cuando tienen que contestar en algún examen, es lo de complicada y no complicada. Lo de complicada y no complicada no se refiere a que si el paciente está mejor o está leve o está peor. O sea, que si el paciente solo le arde para orinar o si el paciente tiene fiebre, náusea, vómito, está séptico, está totalmente choqueado de repente. La complicación, o sea, el término complicado en las infecciones urinarias no se refiere a cómo se encuentra el paciente, si se encuentra leve, moderado o si se encuentra grave, puede estar en coma. Entonces no se refiere a eso, se refiere a las comorbilidades o el riesgo que pueda tener el paciente. Como habíamos dicho, las complicadas son hombres. Todo paciente que tenga infección urinaria y sea hombre ya es una infección urinaria complicada, y así es como tienen que colocar en sus diagnósticos, en la evolución, en la historia clínica, por ejemplo. Si viene un paciente con infección urinaria, en un examen de orina tiene una infección urinaria y es hombre, sea la edad que sea, es complicada. Si viene un paciente que tiene diabetes y le duele para orinar o algo así, es complicada. Paciente diabético siempre es una infección urinaria complicada. Una embarazada, igual, que tenga cistitis o pielonefritis o que tenga todo el tiempo infecciones urinarias, es complicada, ¿ya? Entonces, las no complicadas son las que no tienen esto, o sea, el paciente que no es gestante, el paciente que es mujer sana, que no tiene anomalías en el tracto urinario, son infecciones no complicadas. Y como dijimos, el riesgo de urosepsis va en los dos, en la complicada y en la no complicada. Bueno, y aquí esta definición, creo que en otra diapositiva las tengo en español también. Itis no complicada. Es una infección urinaria aguda, esporádica, puede ser una o recurrente, por ejemplo, una cistitis, o puede ser una pielonefritis, también puede ser alta o baja, como dijimos.
y que está limitada a personas o a mujeres no gestantes, personas que no están embarazadas o que no tienen ninguna alteración anatómica relevante en el tracto urinario o no tienen otras comorbilidades como diabetes, VIH o que sean inmunodeprimidas, lupus, paciente Cushing que esté tomando corticoides. Entonces esas son las no complicadas. Y las ITUS complicadas es toda infección urinaria que obviamente que se define como que no está definida en las no complicadas, lo que significa que va a ser, por ejemplo, en hombres, en mujeres embarazadas, en pacientes con alteraciones anatómicas del tracto urinario, en pacientes que son portadores de sondas, en pacientes renal crónico, un paciente, por ejemplo, de diálisis que viene con una cistitis, si es que todavía orina, ¿no? Porque normalmente ya no puede ser que ya no orine o que esté en un estadio 4, pero tenga una enfermedad renal crónica y viene con infección urinaria, sí o sí es complicada, porque es un paciente inmunodeprimido. Y los diabéticos, ¿no? Siempre son infecciones urinarias complicadas. Así sea solo una cistitis o así el paciente esté choqueado en coma por toda una sepsis, se define como complicada a estos tipos de pacientes, ¿ya? La ITU recurrente es la recurrencia de ya sea de complicada o de no complicada, de una infección urinaria, con una frecuencia de 3 infecciones urinarias al año o 2 infecciones urinarias en los últimos 6 meses. La infección asociada a catéter, la ITU asociada a catéter, es también otro capítulo que se refiere a los pacientes que tienen frecuentemente, que son portadores de sonda vesical o de alguna cateterización del tracto urinario, ya sea crónica o pacientes que hayan pasado las 48 horas. Si un paciente le ponemos una sonda, por ejemplo, paciente que ingresó hoy día, y le ponemos una sonda y vemos en la sonda que hay infección urinaria, que la tomamos la muestra de la sonda, no quiere decir que sea una ITU asociada a catéter. Si la infección urinaria está, si vemos ese examen de orina alterado con signos de infección, luego de las 48 horas de haberle puesto la sonda, entonces sí podemos hablar de una infección asociada a catéter. Antes de eso no, simplemente porque el paciente ya tenía una infección urinaria, ¿no? Pero no sería asociada a catéter específicamente. Y la urosepsis, bueno, la urosepsis es la que se define como una disfunción, ustedes saben la definición de sepsis, disfunción, una alteración desregulada del organismo ante cualquier infección, en este caso una infección urinaria, ¿no? Y aquí lo que va es otro tipo de clasificación que está poniéndose tal vez un poco más en boga, que quieren validarla para que pueda ser, para que puedas quedarse en todas las guías, y es en cuanto a la complicación de la infección urinaria, ¿no? Como habíamos dicho, las infecciones urinarias complicadas son los hombres, mujeres, hombres embarazadas, diabéticos. Estos pacientes, sea cistitis, o sea una leve infección urinaria, o sea una urosepsis, son complicados. Pero en esta otra clasificación quieren decir todo lo contrario, o sea, lo que uno se imagina es esto, ¿no? Si es una cistitis aguda simple, es un paciente que simplemente tiene sintomatología urinaria en la vejiga, que tiene disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor nada más en la vejiga, que no tiene fiebre, que no tiene nada. Ellos, por ejemplo, este grupo lo clasifican en una cistitis aguda simple y una infección aguda complicada es la que va acompañada de síntomas, aparte de los síntomas de la vejiga, por ejemplo, los síntomas
polaquiuria, ¿qué se llama? Disuria y eso, fiebre, fiebre, dolor sistémico, mialgia, dolor en flancos o dolor lumbalgia, dolor perineal, qué sé yo, todas esas complicaciones. Entonces, es una clasificación que todavía no la usamos, no está validada, por así decirlo, pero sería tal vez un poco como lo más lógico, ¿no? De lo que si a uno le dicen algo está complicado, es porque está peor, ¿no? Está con fiebre, está en coma, por decir así decirlo, pero en la clasificación que se maneja actualmente no es así. La ITU complicada se refiere a la embarazada, al hombre o al diabético, así a grandes rasgos. Sin embargo, esta otra clasificación que quiere ponerse, que quiere salir, es esta del que la ITU complicada, aparte de los síntomas urinarios, puede tener fiebre, dolor, náuseas, vómitos, qué sé yo. Y una clasificación especial para ello sería las mujeres embarazadas o los pacientes trasplantados que han recibido un trasplante renal, ¿no? Que son los receptores. Pero bueno, prácticamente de esta última clasificación, olvídense, la que vamos a preguntar y la que todo el mundo conoce todavía es esta, ¿no? Esta todavía no ha entrado. Bueno, aquí lo mismo, la clasificación de las ITUs. ITU no complicadas son las que ocurren en mujeres sanas, no gestantes, con síntomas de vía urinaria baja o de vía urinaria alta, y que pueden ser esporádicas o recurrentes. La ITU complicada son condiciones que determinan mayor riesgo de evolución desfavorable. Ocurren en mujeres gestantes, en hombres, en pacientes con obstrucción, inmunodeprimidos, insuficiencia renal, trasplantados renales, uropatía obstructiva de causa neurológica, personas con factores de riesgo de infección urinaria recurrente o persistente. La infección urinaria asociada a catéter, como habíamos dicho, este es otro tipo de infecciones, es la infección urinaria en presencia de un catéter urinario permanente, o sea, una sonda Foley, sin evidencia de otras fuentes de infección. Se define por un urocultivo que nos reporte 10 elevado a la tercera potencia unidades formadoras de colonia por ml en una muestra de orina de catéter o en una muestra de orina obtenida 48 horas después de retirado el catéter. Y la ITU recurrente, las ITUs recurrentes son las ITUs no complicadas, ya sea complicada o no complicada, con una frecuencia de 3 ITUs por año o 2 en los últimos 6 meses. Y la urosepsis, disfunción orgánica que causa riesgo vital debido a la infección urinaria. O sea, el paciente, por ejemplo, que entra a terapia intensiva solo por una infección urinaria. Y hablando de colonización y de clasificaciones, tenemos lo que es la bacteriuria asintomática, que es en adultos, ¿no? Que es muy frecuente en cierto tipo de pacientes. Y es la presencia en la orina de una o más especies de bacterias comensales que no ocasionan síntomas, que puede ser microbiota urinaria. Y se trata de una colonización, no de una infección, por lo que no requiere un tratamiento antibiótico. Es decir, que si, por ejemplo, en el urocultivo nos reporta, qué sé yo, un estafilococo SPP, y el paciente no tiene ningún síntoma, simplemente le hicimos un urocultivo, qué sé yo, porque estábamos haciendo un estudio del paciente, un paciente que necesitamos hacer por rutina, un urocultivo, una embarazada, qué sé yo, ¿no? Un diabético, y hacemos un urocultivo y nos sale estafilococo SPP. Entonces, este tipo de pacientes, si no tiene síntomas, puede ser una bacteriuria asintomática. Cuantitativamente se puede considerar bacteriuria asintomática si aislamos en el cultivo. Un 10 a la quinta potencia unidades formadoras de colonia por ml en 2 muestras de orina
evacuadas separadas por varios días en mujeres o en una muestra en hombres. O 10 elevado a la quinta potencia unidades formadoras de colonias, o sea, son 100.000 colonias, ¿no? La 10 a la 5. Son 100.000 colonias en muestras de pacientes con cateterización crónica de la vía urinaria. Y 10 elevado a la 2 en muestras de pacientes con cateterización intermitente de la vía urinaria, por ejemplo, una sonda vesical transitoria. Pero obviamente que son pacientes, así tengan 100.000 unidades formadoras de colonia en una orina, ya sea de catéter, si el paciente no tiene síntomas o no tiene fiebre, no tiene síntomas urinarios, es una bacteriuria asintomática. Es un hallazgo común en mujeres sanas, 1 a 5% en mujeres jóvenes, premenopáusicas, así como en otros grupos de pacientes. 4 a 19% en ancianos, en diabéticos, en gestantes, a 50% en ancianos institucionalizados, quiere decir los pacientes que están ya sea internados o están en un asilo, por ejemplo, en pacientes con lesiones medulares y en 100% de pacientes con catéter crónico de la vía urinaria. Screening y tratamiento de la bacteriuria asintomática, recomendándose únicamente 2 escenarios clínicos en los cuales el beneficio ha sido probado: en gestantes y antes de procedimientos urológicos invasivos. ¿Esto qué quiere decir? Que así nos salgan 100.000 unidades formadoras de colonia de un germen como estafilococo SPP en un paciente que no tiene síntomas, no vamos a hacer ningún tratamiento. La bacteriuria asintomática no se trata. Si el paciente no tiene síntomas y tenemos 100.000 unidades formadoras de colonia y el paciente no tiene ningún síntoma urológico o nefrourológico, no vamos a hacer ningún tratamiento, excepto en las gestantes, excepto en las mujeres embarazadas, o si el paciente va a tener un procedimiento urológico invasivo, que sé yo, lo van a operar de la vejiga, de los uréteres, va a ser trasplantado renal, alguna cosa, ¿no? Si hay algún procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar o endoscópico, cistoscópico en estos pacientes, sí se hace tratamiento. Si no, lo dejamos así, no hacemos ningún tratamiento. Obviamente, los tipos de gérmenes son gérmenes que sean saprófitos. Si encontramos, por ejemplo, una pseudomonas aeruginosa con 100.000 unidades de colonia, primero que sí o sí va a tener síntomas y obviamente es un germen que es totalmente patógeno y que sí o sí tenemos que hacer tratamiento. No es lo mismo encontrarse un estafilococo o un estreptococo SPP que encontrarse una pseudomonas, ¿no? Entonces depende del germen que encontremos y de la sintomatología que tenga nuestro paciente para declarar una bacteriuria asintomática. Y solo vamos a hacer tratamiento en pacientes embarazadas o en pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento urológico, cistoscopía, una cirugía, qué sé yo, ¿no? Cualquier tipo de procedimiento urológico. Si vamos a manipular la vía urológica, entonces sí o sí se hace un tratamiento previo al procedimiento. Y en cuanto a la piuria, este estudio de la bacteriuria asintomática en mujeres jóvenes sexualmente activas, vemos que se puede encontrar que existe piuria. La piuria no es un marcador sustituto de bacteriuria o de infección urinaria, que nos han enseñado siempre que el paciente que tiene, no sé, piocitos en la orina, sí o sí es pus y eso es una infección urinaria y hay que hacer un tratamiento. Pues no, se ha visto que la piuria, que son mayor a 10 leucocitos por microlitro de orina no centrifugada, no es significativo de una infección del tracto urinario. Obviamente esto es en pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Si el paciente viene con cistitis, que viene con dolor y todo eso, y tiene piuria, obviamente sí es una infección urinaria y necesita tratamiento. Pero si el paciente no tiene síntomas y por una rutina le hacemos un examen de orina y encontramos piuria, no es necesario diagnosticar de infección urinaria, o sea, no es una infección urinaria. Estudio de muestras de orina de mujeres mayores asintomáticas. El 60% de las mujeres con piuria no tenían bacteriuria. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que tenían piuria o piocitos en orina no tenían bacterias en la orina.
De manera similar, en otro estudio de mujeres premenopáusicas sanas que se sometieron a recolección diaria de orina, el valor predictivo de piuria para bacteriuria sintomática en el coli fue del 4 al 8%, dependiendo del umbral de la piuria. ¿Qué quiere decir? Que no todo paciente que tiene piuria va a tener gérmenes en su orina o va a tener infección urinaria, ¿no? Solamente vimos que del 4 al 8% de los que se recolectaba la orina y que tenían piuria, se pudo detectar una bacteriuria sintomática. O sea, piuria tampoco es significado de una infección urinaria. Todo va relacionado con la clínica que tenga nuestro paciente, ¿no? Por eso al principio de las diapositivas dijimos que el diagnóstico principalmente de la infección urinaria es clínico, ¿no? Tener piuria no significa tener infección urinaria, solamente piuria, ¿no? Obviamente sin síntomas. Tener bacteriuria tampoco significa tener infección urinaria, a menos que se tengan síntomas urinarios. Por el contrario, la bacteriuria asintomática suele ir acompañada de piuria, lo que no indica que una infección urinaria asintomática que justifique el tratamiento. O sea, si tenemos piuria y tenemos bacteriuria y el paciente no tiene síntomas, nos los vuelvan a decir en este otro estudio, no se hace tratamiento. Sin síntomas de infección urinaria es de más hacer un tratamiento, ¿ya? A menos que sea embarazada o a menos que el paciente vaya a ser sometido a un procedimiento urológico. Y bueno, vamos a hablar de la cistitis complicada. No, perdón, cistitis no complicada. Es la cistitis que todos conocemos, que alguna vez a todos nos ha dado, que duele al orinar, ¿no ves? Entonces es la ITU de la vía urinaria baja, que ocurre de forma aguda, esporádica o recurrente. Puede ser una vez en toda tu vida o que te viene cada 2, 3 meses, cada 6 meses. En mujeres sanas, no gestantes y con tracto genitourinario normal, no tiene ninguna alteración. ¿Y por qué estaba caracterizada por disuria, polaquiuria y urgencia miccional? Esos son síntomas de cistitis, ¿no? Y con afectación o con poca afectación del estado general y sin fiebre. La presentación clínica es suficiente para establecer un diagnóstico, aunque puede ser corroborado mediante tira reactiva de orina. Entonces, estos son nuestros principales síntomas: disuria, polaquiuria y urgencia miccional. ¿Alguien me puede decir qué es disuria? ¿Alguien sabe qué es disuria? A ver, ¿quién se acuerda? Doctora, ¿se me escucha? ¿Perdón? ¿Más fuerte? ¿Se me escucha, doctora? Sí, dígame. Si recuerdo bien, es el dolor que se siente al orinar. Ya es el dolor o ardor que se siente al momento de la micción, ¿no ve? ¿Y la polaquiuria? Es la necesidad, doctora, de orinar frecuentemente. No, la urgencia miccional es la necesidad de orinar frecuentemente. La polaquiuria es la orina frecuente, pero la urgencia o la necesidad es la urgencia miccional. Pero el orinar varias veces seguidas, en poca cantidad, o sea, en poca o gran cantidad, pero generalmente en poca cantidad es la polaquiuria. ¿Ya? Orinar se refiere a la cantidad de veces que se orina. ¿Ya? A la cantidad de veces que se orina en un día, por ejemplo, es la polaquiuria. Y la urgencia miccional, es lo que usted dice, es la necesidad imperante de poder orinar, como que ya no se aguanta más y que necesita ir que parece que ya se le va a salir, eso es la urgencia miccional. Y la polaquiuria es la mayor cantidad de micciones, ¿no?, que el paciente puede tener en un día. Entonces, esos son nuestros síntomas principales que habíamos dicho de la infección urinaria. Y la presentación, dijimos, es suficiente para establecer un diagnóstico, lo confirmamos con la tira reactiva o un examen general de orina.
Y bueno, ¿y qué vamos a hacer en la cistitis no complicada? La cistitis no complicada, mujeres sanas, no gestantes, tracto urinario normal. Dijimos que va a ser frecuente en mujeres sobre todo y en pacientes que tienen actividad sexual, en pacientes que usan espermicidas, pacientes con nueva pareja sexual, antecedentes familiares, infecciones urinarias en la infancia. El diagnóstico es clínico, que es la disuria, la polaquiuria y la urgencia miccional. El 75% va a ser por E. coli, luego por los diferentes gérmenes que ya habíamos visto, ¿no ven? Y aquí, esto es importante, por ejemplo, en la cistitis, un urocultivo positivo se considera positivo en una cistitis si tiene mayor a 10 elevada a la tercera potencia unidades formadoras de colonias de un uropatógeno, ¿no ves? Por ejemplo, son 10.000 unidades formadoras de colonia. Eso, como les decía, es otra cosa que vamos a romper ese mito de que nos habían dicho toda la vida. Yo aprendí así, de que el paciente con infección urinaria era el paciente que tenía 100.000 unidades formadoras de colonia. Pues no. El paciente que tiene sintomatología urinaria, disuria, polaquiuria, urgencia miccional, puede o no tener fiebre y tiene un cultivo con 10.000 unidades formadoras de colonia, ese paciente sí es una infección urinaria. Es una cistitis, es una infección urinaria. ¿Que es no complicada? Perfecto, es no complicada, pero es una infección urinaria y requiere un tratamiento, ¿ya? Si el germen que tenemos es un uropatógeno, no si es una E. coli. Entonces, ¿cuál es la primera opción de tratamiento? Y aquí esto es algo súper importante que aprendan, que no a la cistitis no le vamos a dar ciprofloxacina. Jamás en la vida, o sea, no hay eso. O sea, sí, pero como segunda o tercera línea recién. Tratamiento empírico de una cistitis no complicada es una chica, una joven, no sé, una estudiante que de pronto se aguantó mucho de no ir al baño y empezó con dolor, ya quiso orinar y le vino una cistitis, ¿no ven? No vamos a darle ciprofloxacina, podemos dar perfectamente una fosfomicina, 3 gramos en dosis única. Esto lo encontramos en la farmacia. Hay aquí en Trinidad, viene en un sobre, y se prepara así como un refresco, como un flavoral, se lo tomas, no es amargo, no es nada, la fosfomicina puede tomarse. Nitrofurantoína es otra opción válida, 100 miligramos cada 12 horas por 5 días, aunque la nitrofurantoína es un poco más amarga y produce un poco de molestia gástrica. Y esta está en España. Mesilamine, no. La segunda opción es el cotrimoxazol, que es el que se llama el Bactrim, por así decirlo, cada 12 horas por 3 días. El sulfamethoxazol más trimethoprim, ¿no ve? Que es el cotrimoxazol o el Bactrim, en realidad lo damos por 5 días, cada 12 horas. Esas son las opciones. Ustedes se van a fijar que todos estos que he nombrado, fosfomicina, nitrofurantoína, cotrimoxazol, son en realidad bacteriostáticos, no son antibióticos bactericidas como tales, son bacteriostáticos y con eso va a ir perfectamente una cistitis no complicada. Ya les dije, una paciente joven que no está embarazada, que estuvo mucho tiempo sin ir al baño y de pronto le dio una cistitis y le vino disuria, polaquiuria y hasta puede tener hasta un poquito de sangrado, hasta un poquito de hematuria y dolor al orinar. Simplemente le damos una fosfomicina, nitrofurantoína, es una cistitis no complicada. No requiere tratamientos endovenosos, no requiere ciprofloxacina, no requiere las quinolonas, ¿no? Evitamos las fluoroquinolonas, las aminopenicilinas y las cefalosporinas. ¿Por qué? Porque esto va a ser utilizado en otro tipo de infecciones urinarias. Y si esto se presenta en hombres, generalmente vamos a dar cotrimoxazol y como alternativa, ¿no? Si la fluoroquinolona. Recordemos que en los hombres sí podemos
Se nos puede complicar, puede ser una ITU complicada, entonces tenemos la opción de dar quinolonas en hombres, ¿no? Pero si es una cistitis sin nada más, sí podemos dar un poco de cotrimoxazol. Pero las quinolonas no se ven mal si las damos en un hombre, que es muy difícil que un hombre tenga todos esos síntomas, ¿no ven? Medidas preventivas que vamos a recomendar a nuestros pacientes: abundante ingesta de agua, no retrasar la evacuación de la vejiga, evitar el estreñimiento, limpieza genital de adelante hacia atrás después de orinar o defecar, higiene genital pre y postcoital, vaciar la vejiga tras el coito, evitar el uso diario de desodorantes íntimos, duchas vaginales u otros irritantes, priorizar la ducha frente al baño evitando sales espumosas, aceites de baño, perfumes u otros irritantes químicos en el agua, o sea, los que se meten a la tina, ¿no ve? Y se ponen sus aceites y jabones y todas esas cosas en una tina, nos puede dar propensión a una infección urinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiamos el pH que tenemos en la zona urogenital. Usar ropa interior de algodón, esto siempre hay que recomendar a nuestras pacientes mujeres, evitar ropa interior o bañador húmedo durante tiempo prolongado, no quedarse con la malla mojada mucho tiempo, disminuir o evitar consumo de sustancias conocidas irritantes vesicales, café, té y alcohol, que pueden aumentar la disuria, por ejemplo, la polaquiuria, y usar probióticos orales con alto contenido de lactobacilos. Esto es importante, por ejemplo, recomendar a nuestros pacientes los probióticos que son como el Multiflora, Florestor, Bioflora, esos que damos generalmente para la diarrea en pacientes que frecuentemente pueden tener infecciones de cistitis. Dar probióticos va muy bien. Dar incluso que tomen el famoso yogur. El yogur normal sí, pero hay otros que tienen más lactobacilos, que tienen, que se llama, por ejemplo, biogur. Eso pueden recomendar a sus pacientes también. ¿Y qué es la ITU recurrente? Ya habíamos dicho. La ITU recurrente son 3 infecciones al año o 2 en los últimos 6 meses. Pueden ser, las recurrentes pueden ser recidivas o infecciones. ¿Qué es una recidiva? Por ejemplo, una infección urinaria recidivante es cuando se aísla el mismo germen después del tratamiento. Hicimos un tratamiento para E. coli durante 7, 10, 14 días, qué sé yo, dependiendo de nuestro paciente. Hicimos ese tratamiento, paciente se fue tranquilo y a la semana nos aparece que otra vez está con infección urinaria, que otra vez tiene síntomas y todo, y hacemos el cultivo y tiene la misma E. coli. A eso llamamos recidiva, quiere decir que ese es el mismo germen que tal vez no le hizo nada el antibiótico que le dimos. Y reinfecciones, aparece un germen distinto después del tratamiento. Qué sé yo, primero dimos tratamiento para E. coli, hicimos tratamiento, y después de 1 semana o 2 semanas, nuevamente viene con infección urinaria, y ahora es una, no sé, una pseudomonas, cualquier otro germen. Sí, es una reinfección. No son ITUs recurrentes aquellas en las que las bacterias no son erradicadas tras 7 a 14 días de tratamiento controlado. En estos casos se trataría de ITU persistente. ¿Eso qué quiere decir? Que ese paciente hizo 3, 4 días de tratamiento y lo dejó. No podemos decir que es una ITU recurrente, porque lo que pasa es que el paciente no terminó el tratamiento. Si el paciente hizo 7 a 14 días de tratamiento controlado, lo tomó y todo eso, y a pesar de eso sigue con infección urinaria, ahí podríamos hablaríamos de una ITU persistente. A ver qué es la siguiente ITU recurrente. Los factores de riesgo de infección urinaria recurrente son pacientes jóvenes y mujeres, en jóvenes y mujeres premenopáusicas, lo mismo que en caso de cistitis no complicada, la actividad sexual, uso de espermicidas, pareja sexual, antecedentes de ITUS en la infancia, en las posmenopáusicas y ancianas, el residuo postmiccional, el paciente que tiene todavía
Y a pesar de orinar, de evacuar la vejiga, permanece un poco de micción de orina dentro de la vejiga, común en pacientes con descenso, por ejemplo, en cistocele, vaginitis atrófica por la deficiencia estrogénica, es muy frecuente ver esto en las pacientes ancianas, ¿no? Y en pacientes que son institucionalizadas, o sea, las que viven en asilos o las que están internadas, en pacientes con portadores de catéteres y el deterioro funcional. Las hitos recurrentes pueden ser la manifestación clínica de otra condición o patología, especialmente en hombres. O sea, si vemos un paciente que todo el tiempo viene con infección urinaria, ya viene 2, 3 veces con lo mismo, hace un tratamiento adecuado, cumple todo y vuelve la infección, no nos quedemos en darle un tratamiento nada más y que se vaya a su casa. Tenemos que ver por qué está haciendo infecciones este paciente. No es dar tratamiento y mandarlo nomás, hay que buscar una causa. Las hitos recurrentes pueden ser manifestación de otra condición o patología. Hay que estudiarlo, hacer una ecografía renal, buscar, ¿no?, una litiasis, cistitis intersticial, o buscar un cáncer por ahí, o buscar un adenoma de próstata, qué sé yo, ¿no? Entonces, siempre buscar la causa de por qué una infección urinaria puede ser recurrente y no solamente tratar y mandar a la casa, tratar y mandar a la casa. No sé si lo podemos dejar hasta ahí. Tenemos todavía más que hablar de infecciones urinarias. Y vamos a hablar luego de lo que es la urosepsis, que es otro capítulo aparte, donde vamos a ver todo lo que es la sepsis por infección urinaria. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Doctora, buenas noches. Mi pregunta es, usted habló que podíamos mejorar nuestra microbiota urinaria o microbiota normal, ¿no? De intestino y todo con biogur, bioflora, sí, multibio y todo, pero ¿cómo, o sea, la cantidad, cómo sería, doctora? ¿Cómo indicar los sobrecitos de Florestor, por ejemplo? Con tomar uno al día es suficiente, con tomar uno al día es suficiente, porque te ayuda a mejorar tu microbiota intestinal, que prácticamente la flora intestinal es la que se va a hacer patógena al llegar al tracto genitourinario, ¿no? Si por arrastre o por algo llega al tracto genitourinario. Entonces, mejorar a través del intestino, con tomar una vez al día es suficiente en cuanto a las biofloras y eso, ¿no? A los lactobacilos que podemos ingerir. Normalmente, en caso de diarrea lo damos cada 8 horas, ¿no? Pero eso, o tomar una vez al día, o tomar el yogur o el biogur todos los días, no es que te sana, pero sí te disminuye la incidencia y te mejora la flora intestinal, obviamente, que va de los gérmenes patógenos que te van a subir por tu tracto genitourinario. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Está bem explicadito, doctora. Pueden prender sus cámaras, voy a sacar la fotito ya. Entonces, 2 cosas que quiero que aprendan de hoy día es que la vejiga, el tracto urinario, no es estéril. Y que para diagnosticar una infección del tracto urinario, que sea una cistitis o lo que sea, no es necesario tener 100.000 unidades formadoras de colonia. Y hemos visto que con 10.000 unidades formadoras de colonia y con síntomas, podemos diagnosticar una infección urinaria, ¿ya? Lo que pasa es que muchos de estos conceptos
los han cambiado un poco y como que la gente lo tiene muy errado, ¿no? Y ustedes van a preguntar a cualquier médico que quiera que les va a decir, no, sí, infección urinaria, 100.000 unidades formadoras de colonia, y se quedan con eso, y si tiene 80.000, por ejemplo, ya no realizan un tratamiento o piensan que no hay una infección urinaria o que no hay que tratarla, y no es así. Entonces, confunden mucho con lo que es la bacteriuria sintomática, entonces 10.000 unidades formadoras de colonia y con síntomas ya es una infección urinaria y hay que tratar. Entonces, todos esos dos puntos importantes que quiero que aprendan hoy día. ¿Cuándo podremos hacer nuestra próxima clase? No sé si en esta semana, para terminar este tema de infecciones urinarias. ¿Qué día tienen disponible? En la tarde. Sería viernes como a las 2. ¿Viernes en la tarde? O a esta hora igual, digamos, igual, no sé, cualquier día. No, viernes ni van a querer, ya están pensando en fiesta, en nada. Seguro a las 2 de la tarde estaría bien. De la tarde, ¿no se van a dormir, sí? Mañana. Mañana a esta hora, o sea, a mañana esta a las hora. 8:30. Sí, mañana igual puede ser, doctora. Sí, entonces podremos vernos mañana a esta hora para terminar este tema y esta semana, que es un poco que nos falta de infecciones urinarias, y luego entramos a urosepsis, que igual es para mostrarle qué es lo que pueden esperar en una infección urinaria y nada más, y terminamos infecciones urinarias. Y de ahí lo que nos vamos a abocar es a sodio, potasio y ácido base, ¿ya? Doctora, Entonces mañana 8:30, ¿está bien? ¿O a las 8 más? sí, no. Ya nos vemos mañana 8:30. Entonces, ¿ya? Hemato y salimos a las 8 o 8:30, no recuerdo. 8:30 sería bien. Ya 8:30 entonces. Va Doctora, a ser más corta la clase, media hora. doctora, disculpe, luego de terminar el tema de infecciones, ¿se lo pueden mandar el PDF al presidente? Sí, yo todo lo que van a dar examen, yo se lo voy a mandar el PDF, no se preocupen. Ok, doctora, muchas gracias. Listo, nos vemos mañana entonces. Chao, chao, doctora, nos vemos. Hasta Gracias. luego. Chao, Hasta chao. luego, buenas noches. Buenas noches.